Saludos y bendiciones en nombre de Cristo Jesús. Hoy vengo a hablarles de la apologética. Apologética viene de la palabra griega apología, que significa defensa de la fe. Conocer y defender la fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se nos dice: ¿por qué bautizas a los niños si no tienen pecado? ¿Por qué te confiesas con un sacerdote, con un hombre? Confiésate directamente con Dios. ¿Por qué le piden a los santos? ¿Por qué tienen imágenes si la Biblia lo prohíbe? ¿Y qué respondemos? Nada, porque no conocemos la apologética. Por eso, si tú no conoces apologética, hay un gran problema, que para conocer nuestra fe, tenemos que conocer la apologética. Y si no conoces tu fe, porque no conociste la apologética, entonces no la puedes amar, porque nadie ama lo que no conoce, ni da lo que no tiene. Entonces es necesario que conozcamos la apologética. San Juan Pablo II, en su carta Redentor del Hombre, nos dice que el cristiano tiene 4 deberes con la fe: conocerla, vivirla, darla a conocer y defenderla. Ahí es donde entra la apologética, defenderla. Por eso San Pedro en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, nos dice: hay que estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Pero, ¿cómo la vas a dar tú si no la conoces? Necesitamos conocer apologética para poder defender nuestra fe. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día, ¿cuántos católicos se han ido perdiendo por falta de conocimiento? ¿Cuántos católicos se han ido de la iglesia que Cristo fundó por falta de conocimiento? Por eso es necesario que conozcamos nuestra fe. Pero para conocer nuestra fe, pues hay que conocer apologética. En el documento de Aparecida, en el numeral 229, aquí nos pide que volvamos a retomar la auténtica apologética que hacían los primeros padres de la iglesia. Es necesario en nuestros tiempos retomar apologética. Entonces veamos cómo trabajaban los primeros cristianos. Vamos con Tito, en el capítulo 1, versículo 9. Dice: que se atengan a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza, y al mismo tiempo sepan rebatir a los que la atacan. Hay que rebatir. ¿A quién? A quien ataca nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hablan mal de nuestra Santísima Virgen María? ¿Y qué hacemos? No sabemos defenderla. ¿Cómo la vamos a defender? Con las Sagradas Escrituras. Pero como no tenemos conocimiento, nos quedamos callados y no sabemos defenderla. En Filipenses, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice: no puedo pensar de otra manera, pues los llevo a todos en mi corazón, ya esté en la cárcel o tenga que defender y promover el Evangelio. Aquí nos dice que San Pablo desde la cárcel defendía su fe y la promovía. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros: defender y promover nuestra fe. Aquí vemos que San Pablo se convierte en un gran apologista, un gran defensor de la fe. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 22, San Pablo, recién convertido al cristianismo, nos dice: Saulo, cada vez con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. San Pablo, recién convertido, empieza a defender su fe, empieza su predicación. En los Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 17, versículo 17, en el versículo 2, nos dice: Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. San Pablo iba a la sinagoga, iba y discutía, ¿pero con qué? Con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios. Así era como refutaba San Pablo a los judíos. Aquí mismo, un capítulo después, en el capítulo 18, versículo 4, nos dice: todos los sábados Pablo entablaba discusiones en las sinagogas tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Primero, un capítulo antes nos dice que Pablo por 3 sábados seguidos visitaba las sinagogas, porque ahí era donde se reunían los judíos para hablar de la fe. Y ahora, en un capítulo después, nos dice que Pablo todos los sábados iba, y ¿qué hacía? Entablaba discusiones en las sinagogas, tratándolos de convencer a los judíos como a los griegos. Aquí mismo, en el mismo capítulo 18, pero en el versículo 24, nos habla de la historia de Apolo. Nos dice: un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido de las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Sagradas Escrituras que Jesús es el Mesías. Aquí vemos a un converso, a Apolo, un hombre, nos dice que un hombre muy conocedor de las Sagradas Escrituras, un orador elocuente, pero sin embargo no conocía totalmente la fe. Pero aquí hay que destacar la humildad de Apolo. Esa humildad que cuando al oírlo Aquila y Priscila, dice que lo llevaron para exponerle con mayor precisión la fe. Se dejó enseñar. Y era un hombre que conocía las Sagradas Escrituras, un hombre muy elocuente, un hombre orador muy elocuente, pero su humildad. ¿Cuántas personas habemos aquí en la iglesia que ya porque tenemos muchos años, o porque ya soy coordinador, o porque tengo un puesto en la iglesia, ya no me dejo enseñar por nadie? Y necesitamos ser humildes, así como Apolo, para poder rebatir. Dice, ayudó muchísimo, y después rebatía públicamente y con gran acierto. ¿Por qué? Porque se había dejado instruir. Entonces, aquí vemos a estos hombres que iniciaron la fe. ¿Y cómo la iniciaron? Siendo apologistas, defendiendo la fe. Y esto es lo que tenemos que hacer hoy, ahorita que está siendo tan atacada nuestra fe. Primero,
conocerla y después defenderla. Ahora, hemos visto que siempre todos ellos con las escrituras en la mano. Así es como podemos defenderla. Por eso en Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, nos dice: usen el casco de la salvación, que es la palabra de Dios. Este es nuestra arma con la que vamos a defender nuestra fe, las Sagradas Escrituras. Si vas a un curso, si vas a un estudio de Biblia, te invitan a cualquier evento en la iglesia, siempre tenemos que traer la Biblia. Esto no puede faltar. Vemos también por qué estos hombres fueron tan defensores de la fe y con las Sagradas Escrituras, porque así lo aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús es tentado por Satanás, que le dice en el capítulo 4, versículo 4, que le dice, desde el 3, dice: entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús le estaba citando de Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 3. Pero al ver el enemigo que Jesús le habla con las Escrituras, también él le cita un salmo, el Salmo 91, y le dice: pero también dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces aquí Jesús siempre está refutando con las Sagradas Escrituras. Dice a continuación: lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Palabra del Señor. Aquí vemos que Jesús ahuyenta a Satanás con las Sagradas Escrituras. Por eso hoy yo te invito, hermano católico, que te acerques a un grupo de Biblia donde escudriñen las Sagradas Escrituras para que conozcas tu fe. Así poder también defenderla y que ya no haya más católicos que se vayan de la iglesia que Cristo fundó. Porque católico ignorante, futuro protestante. Católico instruido, jamás será confundido. Y me despido con una frase de San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta pronto.